Amigas y amigos, muy buenas noches. Les habla César Alejandro Caires. Soy alumno de la Universidad Fermín Toro en la carrera de Derecho, segundo año exactamente. Estamos en la Cátedra de Ética aplicada al Derecho. Vamos a presentar una exposición referente a la abogacía. Antes que todo, enviar un saludo fraternal al profesor Jaime Torrialba, de la cual es nuestro tutor en esta materia. Muy bien, antes de empezar esta exposición voy a ofrecer excusa a cada uno de ustedes, ya que no me encuentro de pie, debido a que en este momento estoy presentando el virus del chikungunya. Lamentándolo mucho, he sido víctima de esta enfermedad y me veo, en este caso, con dolores en las articulaciones y haciendo un esfuerzo sobrenatural para poder llevar en esta noche lo que es la exposición. El primer punto a tratar en esta exposición es con respecto a la abogacía. Ahora bien, ¿qué es la abogacía? Algunos definen la abogacía como ese ejercicio de la profesión del derecho con un título legítimo. Es aquel que aboga y defiende en los tribunales y que por supuesto actúa en lo que es la causa, en causas de litigio, en juicio, por encomienda de esa persona que se le puede llamar abogado. Dice Manuel Osorio, que indica que el origen de la palabra abogado proviene del latín abocatus, de ac, de a, y vocutus, de llamado, a quien se requería para asesorar en los asuntos judiciales o también para actuar en ellos. En este caso podríamos ser claros y enfáticos de lo que acaba de decir Manuel Osorio con respecto a este tema. Es a llamado, el llamado que le hacemos de alguna manera u otra a lo que es el profesional del derecho. Ese llamado a la cual hemos estado siendo llamados nosotros como estudiantes para prepararnos en este sentido para obtener un título como abogado. El hecho es defender a aquellos que necesitan de justicia y lo que supone, dice Ulpiano en uno de sus conceptos sobre justicia, que es dar a cada quien lo suyo o lo que le corresponde. La institución pasó del antiguo derecho castellano, si bien fueron conocidos con las denominaciones de voceros y personeros, porque usaban sus voces para ejercitar la defensa y porque representaban a las personas para ellos defendidas. Otro tanto sucedía en Caldea, en Babilonia, en Persia y en Egipto. Allí los sabios defendían sus causas ante el pueblo congregado para juzgarla. En los primeros tiempos, según señala este contexto histórico de Grecia, empleaban sus dos oratorias para defender ante el Areópago los derechos de sus amigos. Y por supuesto, toda esta institución se vio reflejada en Roma. En un principio estaba atribuida a la defensa de las personas que no eran profesionales, sino que ejercían su ministerio como consecuencia de esa especie de obligación que pesaba a los patronos defender a sus clientes. Entonces, más el enorme de ese desenvolvimiento de lo que fue el derecho romano y la complejidad de sus normas, hicieron imprescindibles que su actuación patronal derivase de la profesión jurídica, encomendada a personas que fuesen al mismo tiempo grandes oradores y grandes jurisconsultos, como por ejemplo el caso de Marco Tulio, que fue un gran defensor y gran abogado, un ejemplo de la abogacía, como lo señala nuestro profesor en el material instruido. Ahora, ser abogado en Venezuela es uno de los temas de suma importancia en esta palestra de lo que estamos tocando en esta breve exposición. Los estudios de abogacía en Venezuela han ido creciendo paulatinamente y hoy se encuentran en muchas instituciones públicas a nivel de universidad, pero también se encuentran en algunas universidades privadas, como por ejemplo la Universidad Fermín Toro, de la cual
me siento sumamente orgulloso de estudiar y que por supuesto es mi casa de estudio actualmente. El pensum de estudio es sumamente importante dentro de este proceso de formación para integrarnos en la sociedad y para hacernos ese sentido común de lo que va a ser nuestro periplo a nivel de lo que es el ejercicio de la profesión del derecho. Ahora bien, vamos a hablar de un contexto sumamente importante que es la ley del abogado. El título 2 del ejercicio de la profesión del abogado nos dice lo siguiente: quien haya obtenido el título de abogado de la República de conformidad con la ley deberá inscribirse en un colegio de abogados y en el Instituto de Prevención Social del Abogado para dedicarse a la actividad profesional. De eso estamos claros y es algo que debemos de cumplir una vez egresados de cualquier universidad de la cual se dé la carrera de Derecho. El artículo 8, la solicitud de inscripción del título se formulará por escrito ante el colegio respectivo y se acompañará dos cosas fundamentales. El título, digamos, el artículo es un poco complejo porque hay que cumplir ciertos condicionamientos. Sin embargo, el número 1 de ese artículo, ese punto número 1 dice: el título del abogado de la República expandido de conformidad con la ley debidamente protocolizado o el certificado de revalida sin ha obtenido su título en el extranjero y los derechos de registro correspondientes. Dos fórmulas importantes que deben ser cumplidas según lo que estipula el artículo número 8 de la ley del abogado. El artículo 9 nos dice que si la solicitud fuese negada o no se decidiese en el término de 30 días, podrá apelarse dentro de los 5 días hábiles siguientes para ante el directorio de la Federación de Colegios de Abogados, el cual deberá decidir dentro de los 30 días consecutivos siguientes. La falta de decisión del directorio de la Federación podrá recurrirse ante el órgano tribunalicio, que es el Tribunal Supremo de Justicia. En el artículo 10, el abogado inscrito en un colegio de abogados puede ejercer legalmente en todo el territorio de la República, un punto muy importante, cuando pasa a ejercer habitualmente su profesión una entidad que territorialmente corresponde a otro colegio, o cambiar de residencia o domicilio en virtud de la función que desempeña. Deberá incorporarse en este último dentro del término de 30 días la solicitud de incorporación. Deberá acompañar la constancia de inscripción del, digamos, anterior colegio y la prueba de solvencia en el pago de las contribuciones con los organismos indicados en el artículo 70, entre otros aspectos que deben de cumplirse en este sentido según lo estipula el artículo número 10. El artículo 11, los efectos de la presente ley, se entiende por actividad profesional del abogado el desempeño de una función propia de la abogacía o de una labor atribuida en razón de una ley especial o egresado universitario en Derecho, o aquellas ocupaciones que exijan necesariamente conocimientos jurídicos. Se entiende por ejercicio profesional la realización habitual de labores o la prestación de servicio a título honoroso o gratuito propio de la abogacía sin que medie nombramiento o designación oficial alguno. Algunos efectos que nos da el artículo 11 de la presente ley, digamos, referente a esa función propia de la abogacía y que por supuesto a ese título profesional de la cual debe ejercer aquella persona que después de haber estudiado, ha hecho los estudios de derecho, debe asumir con respecto a lo que dice el artículo número 11. El artículo número 12, quienes no podrán ejercer la abogacía: los ministros de culto, los militares en servicio activo, ni los funcionarios públicos. En ese sentido, los abogados, senadores y diputados incorporados a las cámaras no podrán ejercer la abogacía en asuntos judiciales contenciosos ni realizar gestiones profesionales directas o indirectas en la administración pública o ante empresa en la cual tenga participación mayoritaria del Estado venezolano. Un poco antigua esta ley, ya que hace la mención de los senadores, cosa que ya no se ve dentro de lo que es el marco constitucional, sino que se menciona a una sola cámara, es decir, es unicameral
en este caso los diputados, teniendo más o menos en claro quiénes son los que no pueden ejercer la abogacía en este sentido, y otros que no pueden son los abogados incorporados a la Asamblea Legislativa de los Estados o sus comisiones permanentes. El artículo 13, sin perjuicio de lo que establezcan los tratados internacionales de las cuales sea parte Venezuela, no se permitirá el ejercicio de la profesión de los abogados extranjeros originarios de países en los cuales no se permite el ejercicio de dicha profesión u otra equivalente a los venezolanos. Yo no puedo llegar a un país, o vamos a decirlo de esta manera, permitir que una persona extranjera ejerza lo que es digamos, la abogacía, sin que ese otro país me pueda permitir, por ejemplo, a mi persona, ejercer el derecho. Así que en Venezuela no está permitido según la ley de abogados. Y el artículo 14, en el mes de enero de cada año, el ministro o el Ministerio de Justicia, de Interior y Justicia, publicará en la Gaceta Oficial la lista que contenga en orden alfabético por apellido los nombres de los abogados cuyos títulos hayan sido inscritos hasta el 31 de diciembre del año anterior, indicándose el colegio en el cual quedó anotado el título y la fecha de inscripción. Y esto es, más que todo, un tratamiento, digamos, una especie de ingrediente para que estén actualizados o cómo nos encontramos nosotros dentro de lo que es la parte, en este caso, de los entes del Estado. Cuáles son los títulos registrados de cada uno de los abogados y de la cual, por supuesto, se hará un aviso a aquellos interesados en saber quiénes son los que hasta esa fecha, quiénes son los que están inscritos. El título cuarto del ejercicio ilegal de la profesión, el artículo 30 nos dice: ejercen ilegalmente la profesión de abogado quienes sin poseer el título respectivo se anuncien como abogados y se atribuyan ese carácter o ostenten placas, insignias emblemáticas o membrete. En el punto 2 dice: quien habiendo obtenido el título de abogado de la República realicen actos y gestiones profesionales sin haber cumplido los requisitos para ejercer legítimamente la profesión, por ejemplo. Habiendo sido sancionados con la suspensión del ejercicio el ejercicio profesional, ejerzan nuevamente el tiempo de la suspensión. Esto quiere decir que si hay alguna sanción en este sentido, deberán esperar para poder ejercer. Los abogados que presten su concurso profesional encubran o amparen a personas naturales o jurídicas u oficinas. Quienes establezcan, representen o regenten oficinas, firmas o sociedades destinadas a cobro directamente o haciéndose habitualmente cesionarios, endosatorios o acreedores o tenedores de la deuda, cualquiera que ella fuere. También pueden incurrir en el ejercicio ilegal de la profesión y serán sancionados con las penas previstas para los responsables directos, los abogados que en alguna forma patrocinen o encubran a las personas de que se trata o de que tratan en este artículo. El punto 6, los abogados que ejerzan su profesión contrariando las disposiciones de la presente ley y de su reglamento, quienes ejerzan un cargo público por la cual se requiera el título de abogado y no estén inscritos en un colegio de abogados. También una cosa muy importante, porque si no están inscritos, entonces no tendrían una representatividad delante de ese colegio, y por supuesto simplemente aquel abogado que no tenga este requisito de suma importancia no tendrá validez para cualquier cuerpo, en este caso a la cual pertenezca, sea un ente público como ente privado. Había tocado el profesor Torrealba un punto muy importante con respecto a los mandamientos del abogado. Yo hice un compendio de cada uno de estos mandamientos, pero de manera personalizada. ¿Qué había dicho yo de este primer punto?
o por lo menos de este primer mandamiento, a la cual no lo tengo exactamente acá, pero lo hice de una manera resumida de la cuál era mi pensamiento con respecto a este mandamiento. El primero, ser estudioso del derecho es fundamental. Si no hay una investigación continua, sería como no ser el abogado ideal, el que no es ajustado a los cambios que requiere en su filosofía. En el número 2, filosofar con entereza en la disposición más acertada del ejercicio del derecho, sin antes olvidar que aquellos elementos previos del ejercicio de nuestra profesión determinaron en aulas de clases rasgos teóricos que nos llevan con sintérisis a crear justicia en la sociedad. En el número 3, ser incansable dentro del espíritu de la humanidad nos exige en que en el derecho debemos ser constantes en nuestra labor y en la consecuencia que nos regala la justicia en su cada día. En el número 4 había señalado lo siguiente: la verdadera lucha está en hacer de la justicia por los más desvanecidos, sin antes olvidar que aquellos que pertenecen a la alta sociedad gozan del mismo beneficio, es decir, hay equidad. Para mí la justicia es más radical que el derecho, es fundamental para el fiel cumplimiento de la norma. La lealtad confirma, y esta es la número 5, el principio de la veracidad que se debe tener en la profesión del abogado. Ser leales a tu defendido, a esta persona que por justa razón recibe una punabilidad o queda absuelta, debe ser una especie de confidente. La relación con el juez debe ser otro tópico. El mismo debe confiar en tus alegatos. Él verá como principal eje del tribunal el que tome la decisión, sea a favor o en contra del implicado o imputado. Ser tolerante ante la realidad, y esta es la número 6, que se acerquen a la verdad. Precisar en todos los momentos, en todo momento, que así como toda tu verdad quiere ser escuchada, también debe darle una especie de figuraje a aquella verdad que se aleja incluso de tus manos. El número 7, ser pacientes es una labor poco agradable, pero que conlleva a resultados extraordinarios. El abogado debe ser merecedor del tiempo como eje fundamental para que cuando se aplique la justicia sea precisa. La paciencia traerá como consecuencia que se aplique la norma como debe ser y ajustada a derecho. En la número 8 había colocado que la paz, la justicia y la libertad son ejes pragmáticos de la democracia, del ser que busca la justicia, y que como abogados buscamos lo esencial en la fe como un punto de equilibrio en los principios y valores que nos enseña la sociedad. En la número 9 había hecho una mención de suma importancia: ejercer el ejercicio como garantes del derecho. Te lleva a dos desafíos: a sumar logros o a claudicar. O sea, o estamos en ese ámbito positivo o simplemente morimos, nos damos por vencidos. Dos enteras disposiciones de la vida que nos tienen que hacer olvidar para hacer del ejercicio de nuestra profesión un equilibrio único de los pros y de los contras que se nos presenten. Y el número 10, esa reflexión de esos mandamientos fue algo muy personal de mi persona. Dije: cada día pienso que he tomado el rumbo idóneo. Cada día que pasa aprendo y amo esta carrera a la cual me quiero sumar. Solo quedará de mí hacer que mi descendencia prosiga mis pasos para regalar justicia al que más desee tenerla y cuando lo requiera. Bonita reflexión que he realizado con respecto a esta exposición, y más que leer los mandamientos he hecho algo emblemático de la cual puede llamar la atención a la reflexión de cada quien, y lo dejo a su criterio. La personalidad del abogado. La personalidad del abogado que debe de tener un abogado viene a manifestarse por los valores y las enseñanzas, como lo había señalado anteriormente. Y en derecho positivo, que es precisamente la norma, encontramos normas que regulan la conducta del abogado. Y en el artículo 1 nos dice: las normas obtenidas en este código
es decir, la ley lo que es el Código de Ética del Abogado, serán de obligatorio cumplimiento para todos los abogados en su vida pública y privada. Su aplicación corresponderá previstos en la ley y sus disposiciones no podrán elevarse ni relajarse por convenios de ningún tipo. Serán nulos todos los actos que pretendan contrariarlo, ya emanen de personas o entidades públicas o privadas. Y es que precisamente la ética hace la moral. Bolívar decía, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Creo que si no tenemos una visión de lo que queremos lograr y hasta dónde queremos llegar, simplemente seremos algo vano, algo que no tenga sentido. Y en el ejercicio de la abogacía debe estar plasmado el respeto como algo fundamental y la equidad para crear en este sentido un franco complemento, como lo decía Ulpiano, y lo vuelvo y lo repito porque es algo muy importante, es que Ulpiano dice que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde y es dispuesto a asumir ese concepto. La buena actitud del abogado, la actitud debe ser un basamento esencial, ¿no? Que tenga cada uno como profesional, debe ser ese complemento, también se puede decir que es una especie de motivación, es una demostración de las enseñanzas aprendidas tanto en el hogar, que es axiológico, como lo hemos aprendido en este sentido, aprender a ser deontológico para crear lo justo, lo necesario, y lo aprendido también en nuestras universidades. Desde el hogar empezamos, y es allí donde radica esa enseñanza de lo aprendido en el colegio, en el liceo, en la universidad, es nuestro cada día, ¿no? Para tener una buena actitud como abogado debe haber lealtad, debe haber tolerancia, debe haber honestidad, debe haber la prudencia, la inteligencia, la justicia y esa educación que hemos aprendido durante todo este tiempo y que por supuesto vamos avanzando paulatinamente. En el ejercicio profesional de la abogacía, este era un punto que ya habíamos tocado y es el final de nuestra exposición del día de hoy. Habíamos hecho referencia a este punto, aunque evidentemente para obtener el título de abogado debemos de pasar por varias facetas. Primero, estar cursando estudios de pregrado, como es lo que estamos evidentemente haciendo la mayoría de nosotros. Y después de haber pasado cierto tiempo, 5 años, tratar de cumplir con lo que dice ese capítulo número 2 o ese título número 2, desde el artículo 7 al artículo 14, que es lo que hemos explicado en esta exposición, y completar con este artículo 23, que lo conseguimos en el Código de Ética del Abogado, y dice textualmente, es deber del abogado la defensa gratuita de las personas de escasos recursos económicos, debiendo observar, no obstante, la norma que al respecto contiene la Ley de Abogados y el Reglamento Nacional de Honorarios Mínimos. Son cosas fundamentales que debe ser tratar de que si estamos en libre ejercicio, cumplir con este artículo. En el caso del empleado público, que es mi caso, yo trabajo para un ente del Estado y por supuesto después de graduado cumpliré con todos esos requisitos fundamentales que se han señalado a través de esta exposición y que por supuesto me llevarán de alguna manera u otra a prestar ese servicio a esa institución estatal que no me permitirá de tener el libre ejercicio, sino que ya dependo de esa institución. Muy bien, muchísimas gracias, ¿verdad?, por haber escuchado a este humilde orador, a esta persona que ha expuesto con mucho esfuerzo a pesar de este virus que está contagiando a muchas personas y que agradezco a nuestro profesor, el profesor Jaime Torrialba, me haya permitido concluirlo. Y es el esfuerzo que hacemos cada día por ser mejores estudiantes y que no solamente el conocimiento quede grabado, sino que ese conocimiento quede plasmado y podamos enseñarlo a los demás. Le habló César Alejandro Caires, ha sido un inmenso placer haber estado con todos ustedes. Espero que hayamos en este recorrido de palabras aprendido un poco con respecto a lo que es el tema
de esta profesión tan hermosa como es la abogacía. Muchísimas gracias.